Como cada domingo, al reunirnos para la celebración eucarística, la palabra de Dios nos vuelve a iluminar una vez más, instruyendo nuestro corazón, confortándonos, guiando los pasos de nuestra voluntad por el camino del seguimiento del Señor. El Evangelio que acabamos de proclamar es continuación del domingo anterior, del llamado Sermón de la Montaña, el Sermón de las Bienaventuranzas, que viene a ser como la marca de nuestra fe. Hoy, el mismo Jesús nos recuerda lo que debemos ser para obrar en consecuencia y en consonancia con esta buena noticia del Evangelio. Ser para actuar, nuestra conducta proviene de lo que somos verdaderamente y apela a dos sencillas y ricas metáforas: la sal que da gusto, sabor a la realidad que impregna, y la luz que al estar encendida desuso y ilumina la realidad que la circunda. Así es la vida misma, la misión y el testimonio del cristiano: ser sal y ser luz. ¿Cuánto necesita el mundo de hoy de esta sabiduría, de este ser sal, esta sabiduría de la vida, para poder encontrarle el verdadero sabor a la vida? El Señor nos enseña con el Evangelio a encontrar dónde está el verdadero sabor de la existencia humana. Y sin la fe, y sin lo que nos enseña el Evangelio, difícilmente vamos a poder encontrarle sabor a esta vida. Encontraremos que esta vida nos resulte insípida. Sin la luz que proviene de Cristo, que es nuestra luz, todo se vuelve oscuridad, tinieblas, tristeza, todo pierde el colorido. Y por eso tal vez que encontramos que en estos tiempos tantas personas sufren esta situación de experimentar un sinsentido a la vida. No le encuentran sabor, no pueden descubrir el colorido de la vida. Y es en este contexto que el Señor nos llama a ser sal de la tierra y luz del mundo. Como les decía al comienzo de la misa, hoy conmemoramos 19 años de la partida del Cerro de Dios, cardenal Eduardo Francisco Pirón, un hijo de nuestra ciudad, que en esta misma iglesia, les decía, en esta misma iglesia de Santo Domingo, nació a la santidad, nació a la vida sobrenatural, por las aguas del bautismo allá por 1920. Y en esta misma iglesia celebró su primera misa allá por el año 43. Con razón y sin exageración alguna, por el contrario, el testimonio de su existencia misma lo acredita, se ha dicho de él que fue un profeta de nuestro tiempo, un profeta de la esperanza y de la alegría. Por eso, haciendo memoria de su vida y de su ministerio, les propongo que sea él mismo quien hoy, en esta misma iglesia que lo vio nacer a la vida eterna con el bautismo, que sea él mismo quien predique, prestándole gustosamente mi voz para que su enseñanza, tan actual como irán dentro de unos instantes, siga iluminando, siga resonando en la misma tierra y en la misma comunidad que lo vio nacer y crecer, y que lo tiene como uno de sus mejores hijos. No olvidemos que esperanza y alegría fueron uno de los temas más queridos de su espiritualidad, a su reflexión teológica, a su enseñanza
cualquiera de nosotros los creyentes. Esto dice el cardenal Pironio cuando define la alegría. La alegría cristiana se resume en el Magnificat de Nuestra Señora. Es la alegría de los pobres que han experimentado la presencia de un Dios salvador, de un Dios que lo ha buscado, que le ha manifestado su amor. Es por eso que Él nos llama a que descubramos en la presencia de Dios cómo se transforma nuestra oscuridad, las tinieblas de nuestros miedos, de nuestras tristezas, de nuestras angustias, en luz, nuestra debilidad en fortaleza, nuestra tentación de desaliento en seguridad de gozo y esperanza. Por eso, la fuente de la alegría, decía el cardenal Pironio, en este mundo quebrado y pesimista, es la alegría que nace de la cruz. Salve, oh cruz, nuestra única esperanza. Si los cristianos tienen hoy una responsabilidad, los que de veras, por seguir a Jesús, han renunciado a sí mismos y han asumido con generosidad su cruz cotidiana, es la de ser mensajeros de alegría y de esperanza. Ser fieles al Evangelio nos hace ser testigos de la esperanza. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. E insiste, la posibilidad de la alegría supone una visión cristiana del dolor, una aceptación positiva de la fecundidad de la cruz. No es simplemente la resignación pasiva ante el sufrimiento, no. Es la seguridad divina que muestra que la tristeza se convertirá en alegría. Más adelante subraya, hay fuentes de felicidad en los vivimos. Yo quiero señalar las siguientes: la experiencia de Dios, el saborear su presencia por la contemplación. Al contemplar la cruz y en la experiencia de la caridad del amor fraterno. Son modos de entrar en esa comunión con Dios que nos da la verdadera experiencia que nos lleva a la alegría cristiana. Y afirma que esta alegría no se trata de conceptos ni de palabras vacías, sino que la alegría supone una experiencia del inalterable amor del Padre, de su fidelidad, pese a nuestra infidelidad, de su misericordia, pese a nuestro pecado. Es la fuente de la alegría en Cristo, de saber que el Padre nos ama. Cristo tiene conciencia de ese amor del Padre, aún en los momentos más dolorosos, y eso le comunica serenidad y fuerza, aún en aquel momento duro de Getsemaní. Quizás la angustia contemporánea, fuente de continuas neurosis y de desequilibrios psíquicos, provenga en definitiva de esto, de haber perdido la conciencia de que Dios es amor, que es Padre, que Él nos cuida y nos ama en todas las circunstancias de nuestra vida. Lamentablemente, también nosotros los cristianos muchas veces hemos perdido esta conciencia y por eso hemos dejado de ser sal y luz. Por eso hay que descubrir que Dios es Padre, vivirlo en lo más profundo de nuestro corazón y proclamarlo con nuestro testimonio en medio de la tribulación y del sufrimiento. Es más,
cuando estamos pasando momentos profundos de cruz y de dolor, nuestro testimonio será más claro, más fuerte, más válido. Esa alegría es a la vez fuente y fundamento de la esperanza. De esa esperanza que exige fortaleza para superar las dificultades, para asumir la cruz con alegría, para conservar la paz y contagiarla aún en los momentos difíciles, para ir serenos al martirio cotidiano. Nunca la esperanza ha sido virtud de los débiles o privilegio de los insensibles, ociosos o cobardes. La esperanza es fuerte, activa y creadora. Al mismo tiempo nos dice que esa es la virtud que necesitamos en los momentos difíciles. Los tiempos difíciles exigen fortaleza, y fortaleza en dos sentidos. Fortaleza como firmeza, como constancia, perseverancia y como compromiso activo, audaz y creador. Para cambiar el mundo con el espíritu de las bienaventuranzas, para construirlo en la paz, hace falta la fortaleza del espíritu. Y esto lo refiere el cardenal Pironio no solo a la vida personal, sino también a la vida de la sociedad, a la vida de nación. Sabemos que a él le tocó atravesar un tiempo muy difícil en nuestra patria. Y él decía que un pueblo que sufre puede caer en la resignación pasiva y fatalista o en la agresividad de la violencia. Esas dos formas, las dos son tentaciones que no son de Dios. Hace falta fortaleza, pero esa fortaleza que nos viene del Espíritu, para hacer entrar al pueblo todo, a toda la sociedad, por el camino de la esperanza cristiana. Los tiempos difíciles nos pueden hacer perder el equilibrio, pero es esa falta de equilibrio la que agrava todavía más las dificultades de los tiempos. Porque se pierde la serenidad interior, la capacidad contemplativa para ver desde lejos, la audacia creadora para transformar el mundo. Cuando falta el equilibrio, aumenta la pasividad del miedo o la agresividad de la violencia. Los tiempos difíciles exigen hombres y mujeres fuertes, es decir, que viven en la firmeza y en la perseverancia de la esperanza. Hombres que han experimentado a Dios en el desierto y han aprendido a saborear la cruz. Por eso, saben leer en la noche los signos de los tiempos, están decididos a dar la vida por sus amigos y sobre todo se sienten felices de sufrir por el nombre de Jesús y de participar así hondamente en el misterio de la Pascua. Y allí surge para el mundo la victoria de la fe, que se convierte para todos en fuentes de paz, alegría y esperanza. Como ustedes saben, el cardenal Pironio casi nunca terminaba sus homilías sin hacer una referencia a la Santísima Virgen. Oigamos cómo nos la pone a María como modelo y ejemplo de la alegría y la esperanza cristiana. La alegría cristiana, decía el cardenal Pironio, se resume en el Magnificat de nuestro Señor. Es la alegría de los pobres que han experimentado la presencia de un Dios Salvador, que han buscado, poseído y saboreado cuando el Señor está presente en medio de su pueblo. Para terminar, pidamos sencillo, humilde y confiadamente, con un corazón de pobre, como solía decir el cardenal Pironio, que la intercesión de la Virgen María, causa de nuestra alegría, vida, dulzura y esperanza nuestra, nos ayude a llevar a la práctica
el Evangelio de su Hijo, siendo cada uno de nosotros y en medio de nuestro pueblo, el 9 de julio, sal que da gusto a la vida y luz que aclara el camino de nuestra